Estamos de regreso porque se nos cayó la conexión. Vamos a conectar con la doctora Piel Angeli Sánchez, quien les habla, Roselyn Hernández, psicóloga clínica. Y tenemos a la invitada especial, a la experta invitada, la doctora Piel Angeli Sánchez, gastroenteróloga, la cual va a hablarnos acerca del cáncer de colon y vamos a tratar los temas asociados a las emociones que experimentan estos pacientes al ser diagnosticados. Vamos a esperar que la doctora conecte con nosotros para iniciar el live ya de manera formal. Saludos, Gustavo, ¿cómo estás? Vamos a esperar que otros también puedan unirse al live, al en vivo, al igual que la doctora Sánchez. Saludos, Merisi, ¿cómo estás? Ha llegado la opción para que se integre al live. Ome, saludos, bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Sánchez, ¿cómo está usted? Hola Yulisa, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿Todo para bien? los que no conocen mi apodo es Yulisa, mi nombre es Roselyn Hernández. Sí, hola Rosalind, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Qué bueno, doctora. Ya tenemos varias personas conectadas. Vamos a darle chancecito a que entren otras para iniciar el tema formalmente, el cual es el cáncer de colon. Así podemos iniciar, por ejemplo, para los que están conectados, hablando acerca de qué es el cáncer de colon. Ok, vamos primero entonces a dar una pequeña definición de lo que es el colon y el cáncer en sí, para que por lo menos las personas que nos están observando tengan una idea. Sabemos que nuestro intestino está dividido en intestino grueso e intestino delgado. El intestino delgado que compone tanto el yeyuno como el ilion, duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso o colon, como mayormente lo conocemos, este consta de varios segmentos. Tenemos el recto, vamos a hacerlo desde afuera hacia adentro, el recto, el colon sigmoide, el colon descendente, el colon transverso, colon ascendente y ciego, que es la parte que no tiene luz, que es la que se conecta con el intestino delgado. Es bueno destacar que hay segmentos que tienen unos ángulos donde existen otros órganos que hacen su presión, que conocemos como ángulo hepático, porque hay una cisura que se pone en contacto con lo que es el hígado, y ángulo esplénico, que es una partecita también que se pone en contacto con lo que es el vaso. Entonces, por eso tenemos 5 segmentos que para nosotros son de gran utilidad, porque dependiendo de donde esté la lesión, en el segmento que esté la lesión, van a ser los síntomas y también para poder mandar al paciente a cirugía o demás, debemos de especificar en qué lugar se encuentra la lesión. Y para entrar de lleno a lo que es el tema del cáncer de colon, el cáncer no es más que un crecimiento incontrolado de las células colónicas, donde va a haber una mutación de su ADN normal, va a cambiar ese ADN, provocando con esto un revestimiento interno dentro de la mucosa que se va a conocer o a formar con lo que nosotros llamamos pólipo. Entonces, la palabra pólipo, quizás las personas la han escuchado y es bueno aclarar que existen diferentes tipos de pólipos hiperplásticos, pólipos vellosos, tubulovellosos y demás, pero en esta ocasión al que le vamos a dar más importancia es al pólipo adenomatoso, que es el que va a llevarnos al cáncer
colorectal. ¿Alguna causa en específico o, por ejemplo, podría preguntarle, la alimentación tiene mucho que ver con o tiene que ver con el desarrollar cáncer de colon? Claro que sí. Existen diferentes causas para el desarrollo de esta patología y te la voy a mencionar todas, pero voy a hacer un poquito de hincapié en la alimentación, que es lo que quizás en este momento te preocupa un poquito más. Las causas para el cáncer de colon está la edad, en pacientes mayores de 50 años es más frecuente, aunque en nuestra práctica diaria nos hemos podido dar cuenta que el cáncer de colon nos está sorprendiendo con las edades. Hemos visto pacientes 30, 25, 40 años con cáncer de colon, patologías que se veían en pacientes de 60, 70 y 80 años. Pero todo va a depender de la disposición genética de ese paciente y de cambios en el estilo de vida de otras cosas. Otra causa son las enfermedades inflamatorias intestinales, conocidas como enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, que te van a llevar a padecer de un cáncer de colon. También la historia familiar de haber tenido pólipo, familiares primarios, mamá, papá, en este caso. También el factor hereditario es importante y la dieta, que ahí es que nos vamos a parar. La dieta es fundamental como causa del cáncer de colon. ¿Qué pacientes van a padecer cáncer de colon? Pacientes con una dieta rica en grasas, una dieta rica en fibras, pobre de fibra, o sea, que no consuman fibra, un paciente que consuma en exceso carnes rojas, en especial esas carnes mal cocidas. Muchas veces vamos a los restaurantes y decimos, no, término medio o poco cocida, y ahí es que está el problema. Entonces, también los embutidos y las carnes ahumadas, el pollo ahumado, chuleta y todo lo que tiene que ver con la parrilla, específicamente las carnes rojas. Y obviamente, la poca ingesta de fibra en la alimentación, la poca ingesta de agua, la falta de ejercicio, una vida sedentaria y con una alimentación copiosa en grasa y demás, te puede llevar a padecer de cáncer de colon. Historia de tabaco, historia de alcohol, en específico las cervezas. También haber tenido un historial de haber padecido un pólipo. Tuve un pólipo hace 5 años o hace 10 años, pero jamás me volví a chequear ni nada de eso. Tenemos también la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 como causante de esta patología. O sea que yo sería una paciente, una posible paciente del cáncer de colon, Dios no quiera, ya que soy obesa y también tengo diabetes tipo 2. Sí, pero hay que cuidar la alimentación, que eso es importante, uno de los factores predisponentes. Y si en tu componente familiar no existe el historial, estamos bien. Ok, muchas gracias. ¿Sabe que Ome había escrito? Digo Ome porque así aparece aquí en el Instagram. La alimentación, los factores hereditarios y sexo, que es lo que has venido describiendo, que podrían ser factores de riesgo para el cáncer de colon. Dentro del sexo, como ella menciona, es más frecuente en el sexo masculino. 1 de cada 9 hombres puede padecer cáncer de colon. En Estados Unidos las estadísticas hablan de que 1 de cada 9 hombres va a tener cáncer de colon. Y en nuestro país también se ve con mayor frecuencia en el sexo masculino. Ok. Las consecuencias a nivel orgánico, a nivel del cuerpo, de padecer cáncer de colon. Bueno, como consecuencia podríamos hablar de los síntomas que el paciente puede tener, o ya cuando el paciente tiene la enfermedad instaurada. En dado caso. De ambos tipos de ejemplo. Ok, entonces, para hablarte de los síntomas, un paciente con cáncer de colon va a presentar diferentes tipos de síntomas, pero hay que tener en cuenta que en el inicio de la enfermedad,
el paciente no presenta síntomas. Es un paciente que que no puede padecer síntomas. Mayormente no presenta muchos síntomas, por así decirlo. Y dame un segundito para que me vean mejor. Bien. Haciendo un paréntesis ahí en que los pacientes no presentan síntomas, creo que, no, que me he volado la parte de cuáles síntomas puede presentar un paciente que pueda padecer cáncer de colon. Voy para allá. Como te dije, no es que no tengan síntomas. Lo que pasa es que yo no me estoy viendo, yo no me veo y no sé Te si vemos muy bien, si te tú me vemos estás, muy bien. si tú me estás viendo bien. Ahora sí te veo bien, ahora sí, Porque yo ahora mismo no me estoy viendo te y no, vemos bien, te ok, podemos ver bien. perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos primero a hablarte de todo lo que son los síntomas y ya después de haberte hablado de los síntomas, de las consecuencias que un paciente puede tener al tener esta enfermedad. Exacto, Entonces, como te dije, al inicio de la enfermedad, el paciente muchas veces no presenta síntomas. Se comporta como una persona normal y ahí es que está el problema. Porque al tú no sentir nada, tienes una patología que se está formando en tu cuerpo y cuando vienen a darte los síntomas, ya encontramos el cáncer en una etapa muy avanzada. Es por esto la necesidad y lo que siempre nosotros decimos del chequeo regularmente que todo paciente debe de hacer para investigarse, y en este caso de nosotros, los gastroenterólogos, la realización de una colonoscopía preventiva para nosotros indagar o descubrir cualquier cosa que ahí se esté formando a una manera a tiempo. Entonces, ya cuando inician los síntomas, el paciente va a presentar cambios en el patrón evacuatorio. ¿Qué es cambios en el patrón evacuatorio? Un paciente que te pueda decir que tiene 2 días con las evacuaciones diarreicas y al otro día está estreñido, pasa 2 semanas y está bien, pero vuelve otra vez y te lo hace. O sea que no es constante su patrón de evacuación, sino que puede cambiar de estreñimiento a diarrea muy fácilmente. También un paciente que te habla del cambio en la consistencia de las heces. Un paciente que sus heces eran gruesas, te habla de que ahora las heces son muy finas, pequeñas y poca cantidad, y que en la se puede describir un signo que hablamos de las heces en punta de lápiz, y es cuando sale un poquito fina y al final sale como con un pico, con una punta. También el paciente te puede manifestar sangrado rectal o hematoquepsia. El paciente refiere que la presencia de sangre en las heces, y otros pacientes pueden presentar sangre oculta, o sea, no evidenciada en su defecación, sino que se realiza una prueba de coprológico por cualquier situación de salud y resulta que tiene sangre oculta. También el paciente puede presentar una anemia macrocítica. Incluso muchas veces en los pacientes envejecientes, la anemia es uno de los síntomas por los cuales el paciente va al médico. Una anemia que no se sabe el por qué, puesto que la persona lleva una alimentación adecuada y todo lo demás. Y cuando investigamos resulta que el paciente tiene la enfermedad del cáncer de colon. El tenesmo rectal, el tenesmo no es más que la sensación de que quiere seguir con la defecación y no tiene más nada que botar. Como que se queda con el deseo a la hora de evacuar, para que me puedan entender. El dolor abdominal, que es muy frecuente, aunque va a depender de donde esté ubicado el tumor. Si el tumor está ubicado del lado derecho del colon, como este lado es un poquito más amplio, más grueso,
El dolor puede ser un dolor abdominal vagal o suave o imperceptible, mientras que si el cáncer está localizado a nivel izquierdo, el dolor abdominal puede ser un dolor abdominal fuerte y constante. Tenemos también la pérdida de peso sin ninguna causa aparente, sin ejercicios, sin dieta también la debilidad. Eso pueden ser los síntomas. Síntomas. Ok, ¿cuándo se diagnostica, en qué momento, cuando un profesional capacitado como tú, como usted, diagnostica el cáncer de colon? ¿Cuál es el momento? O sea, ya el paciente va con un dolor crónico, con los síntomas que acabas de mencionar, pero ¿en qué momento se le da el diagnóstico a este paciente? Bueno, mira, muchas veces el paciente viene por un chequeo rutinario y tú le haces un procedimiento de la colonoscopía y te encuentras un pólipo, lo extraemos, lo mandamos a biopsiar y, oh sorpresa, un pólipo adenomatoso. El paciente no vino por ningún síntoma. O un paciente que te venga con pérdida de peso, un paciente que venga con la presencia de sangre en las heces, un paciente que te pueda decir, yo tengo mucho dolor abdominal, me siento distendido, no evacúo bien, o una vez hago diarrea, al otro día estoy bien, o la diarrea no se me quita. O sea, son cosas que te tienen a ti que prender el bombillito y evaluar ese colon para saber qué está pasando ahí adentro. Y investigar si hay algún tipo de lesión que se pueda sospechar de malignidad. Tomamos una biopsia, lo mandamos a patología y ya el reporte nos dirá en dado caso. Muy bien. A las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos pueden realizar sus preguntas para que la doctora Sánchez se la pueda contestar ahora en línea. Doctora, las emociones que pueden presentar, y antes de hablar de las emociones, porque como que me voy un poquito más adelante, ¿el diagnóstico se le da al paciente a solas o debe de ir acompañado de algún familiar? En la mayoría de los casos, cuando tenemos el diagnóstico de la biopsia del paciente, los pacientes siempre, en su gran mayoría, siempre vienen acompañados de un familiar, si son mayores de edad, en la gran parte de los casos. Nosotros somos un poquito respetuosos de esa parte, aunque todo va a depender del paciente. Hay pacientes que te dicen, en mi familia hay historia de cáncer, me quiero investigar, yo sospecho, me quiero investigar, mi mamá murió de tal cosa, me quiero investigar, y a ese paciente tú te vas directo. Bueno, pues mira, salió una lesión así y así, y estamos frente a un cáncer de colon. Hay otros pacientes, otro tipo de pacientes, que uno le dice, hay una lesión maligna, una lesión mala, tú le pones el término, dentro de su colon, lo vamos a mandar a otro doctor para que ese doctor sea el que le dé el tratamiento de eso que apareció ahí. Entonces nosotros derivamos al paciente al oncólogo clínico. El oncólogo es el que maneja todas las patologías oncológicas, obviamente. Entonces ya el oncólogo tiene un equipo de trabajo, donde entra el psicólogo, donde entra el psiquiatra, donde entra el cirujano oncólogo, el radiólogo oncólogo y demás, que van a determinar cuál es el tratamiento a seguir de ese paciente en específico. Pregunta Merici Santana, que si el cáncer de colon es operable. Yo creo que ya dijiste que al remitirlo al oncólogo, al referirlo, ya es para operación, imagino. Hay que ver, por ejemplo, hay lesiones de cáncer de colon tan pequeñas que por eso te digo que el oncólogo clínico es que va a derivar o determinar el tratamiento a seguir, porque hay lesiones pequeñas que con la quimioterapia y la radioterapia se pueden desaparecer, pero también hay lesiones que el cirujano oncólogo entra en el equipo, donde se va a determinar en qué sección del colon se encuentra dicha lesión, y entonces se va a extirpar el tumor.
el tumor se extirpa. Como el colon, como te dije al inicio de la conferencia, el colon tiene 5 segmentos, entonces se va a determinar en qué parte del colon está la lesión, se extirpa, el colon vuelve y se conecta y el paciente puede tener una evacuación normal y entonces ya ahí se deriva a lo que es o la quimioterapia o la radioterapia para evitar que esa lesión que se sacó de ahí haya dejado algún otro tipo de célula que pueda volver a crecer y volver entonces a padecer otra vez del cáncer. Pero ya esos tratamientos, como te dije, lo va a determinar el oncólogo en este caso. Muy bien. Hablaste que al referirlo al oncólogo clínico entra un equipo de profesionales a trabajar con este caso, donde se une la área de psiquiatría y psicología. ¿Entienden ustedes que los pacientes con este tipo de patología desprenden algunas emociones que deba de ser tratadas por el equipo de psicólogos? Claro que sí. Mira, eminentemente el paciente, y más el paciente en nuestro país, en República Dominicana, cuando tú hablas de cáncer, o muchas veces, sí, aunque obvies la palabra cáncer o una lesión mala, ya el paciente eminentemente piensa en muerte. No sé por qué. Desde que le hablan de la palabra cáncer, el paciente piensa en muerte. Entonces comienza a formarse un sinnúmero de ideas. Los familiares que están a su alrededor también influyen en cómo toman la enfermedad. También eso influye mucho. Y por eso es que nosotros necesitamos de ustedes, los psicólogos, para que nos ayuden a hablar con este paciente y a que él entienda que toda enfermedad tiene un tratamiento y que hay que ver en qué etapa de su enfermedad fue diagnosticado y qué podemos hacer. La actitud del paciente es determinante a la hora del tratamiento. El equipo de profesional de la salud entraría para psicoeducar al paciente, bajar los estados de ansiedad y depresión posiblemente que aparezcan en el paciente, para que el paciente pueda aprender de su situación, aprender a llevar un proceso lo más sano posible. Pregunta Dayerin Morillo, doctora Sánchez. ¿Influiría el estreñimiento en la iniciación del cáncer de colon? Mira qué pasa con el estreñimiento. El estreñimiento, como dije al inicio, hay un cambio en el patrón evacuatorio, pero el estreñimiento per se, nosotros sabemos que luego que el colon absorbe todos los nutrientes de los alimentos, se forma el bolo fecal, que son las heces, donde tiene un periodo de almacenamiento en el colon sigmoide que manda una señal, el cerebro manda una señal de que ya estoy lleno y que debo de evacuar. Muchas personas sufren de estreñimiento, no tanto porque su colon no se acumule la cantidad necesaria para poder evacuar, sino por otros factores. Poca ingesta de agua, sedentarismo, poca actividad física y un sinnúmero de cosas, pero sí, todas esas acumuladas es tóxico y va a provocar que se liberen citoquinas, que se liberen otro tipo de células que en su mayoría en algún momento pueden destruir el ADN celular normal y entonces dañar las células que tenemos buenas y provocarnos lo que es el cáncer. Sigan enviando sus preguntas para que la doctora Sánchez se la continúe respondiendo. Así que anímense, hagan la pregunta, no se queden con dudas de por qué o cuáles causas, o yo me imagino tal cosa acerca del cáncer de colon, que la doctora le va a responder todas sus inquietudes. Doctora, ¿qué tratamiento se aplica en estos casos? Bueno, en el caso del gastroenterólogo, nosotros más bien somos un ente de diagnóstico. Nosotros diagnosticamos
la patología y una vez diagnosticada, en nuestro caso, el tratamiento es coadyuvante con el oncólogo clínico, puesto que los tratamientos de cáncer son derivados por esa especialidad. Nosotros damos seguimiento al paciente en la realización de los estudios endoscópicos consecutivos para ver cómo va la lesión. Si el paciente fue operado luego de una cirugía, tenemos que volver a hacer una revisión. En este caso, damos soporte en lo que es la alimentación y demás del paciente, pero ya los medicamentos y terapias alternativas para lo que es el cáncer ya no depende de nosotros. Depende ya del otro equipo de profesionales que comiencen a trabajar con dicho paciente, lo que es oncología, psiquiatría, psicología, por la parte psicológica, tratamiento cognitivo-conductual para que el paciente aprenda a vivir y a sobrellevar la enfermedad mientras esté en el proceso. Con el departamento de oncología como principal en este proceso. Exactamente, de la mano, o sea, porque somos un equipo integral que trabajaría en estos tipos de casos. Ya hablamos del tratamiento, hablamos de consecuencias, hablamos de factores de riesgo, hablamos de causas, hablamos lo que es el colon. Yo estuve leyendo y encontré que en nuestro país hay un 90% de pacientes diagnosticados con dicha enfermedad, de tal número de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, que hay diferentes tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer, los diferentes tipos de cáncer, doctora, que usted me pueda ayudar. El cáncer de colon en Estados Unidos, que son países que llevan estadísticas confiables, está considerado como la cuarta patología cancerosa anual. Por ejemplo, le sigue el primero, que es el cáncer de mama, cáncer de pulmón, próstata y luego sigue colon. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en nuestro país las estadísticas son muy fluctuantes. Fluctuantes me refiero a que yo puedo tener mis propias estadísticas de los pacientes que yo he valorado y así nos sirve porque debemos de tener una estadística nacional. Gracias a Dios contamos con el Instituto de Cáncer de Santo Domingo, allá en Santo Domingo, que ellos como manejan la mayoría de los pacientes, porque son un centro referidor donde todos los pacientes de todas las zonas aún lejanas de la República Dominicana llegan al instituto, entonces ellos sí pueden contar con una estadística. El Instituto Nacional Dominicano de Oncología habla que alrededor de 3.700 casos ellos tienen por año. 3.700 personas es mucho, años. Y de estas, pueden llegar a tener una muerte hasta 700 pacientes anualmente por el cáncer. O sea, que para nosotros en República Dominicana no es algo que debemos de dejar pasar, porque existe, está presente. Muchas veces en la etapa inicial no da síntomas. Llevamos una vida desorganizada, con ingesta poca en fibra. Lo ideal, la comida del dominicano es arroz, habichuela y carne, y de ahí no pasa. Entonces no comemos vegetales, no hacemos actividad física, y un sinnúmero de cosas que se pueden seguir añadiendo, que nos van a llevar a lo que sea. El cáncer. Según sus experiencias en este tipo de diagnóstico, ¿qué margen de probabilidad de que el paciente salga airoso de un tratamiento de este tipo en etapa inicial puede salvarse? O sea, ¿qué margen? Sí, Según mira, sus experiencias. todo cáncer, todo, no solamente del cáncer de colon, todo cáncer va a depender mucho de la etapa en que se haga el diagnóstico. Mientras más oportuno el diagnóstico, más probabilidades de que el paciente salga airoso, con una resección del tumor, o sea,
operable, con una resección, lleve su quimio, lleve su radio y el paciente pueda llevar una vida cotidiana normal, por así decirlo. Pero va a depender mucho de la etapa en la cual se haga el diagnóstico del paciente. Y es por esto que el objetivo de este live es la prevención de esta patología, y es por esto que hago o quiero hacer un hincapié en los pacientes que de realizarse su colonoscopia. La colonoscopia es un estudio donde se visualiza todo lo que es el colon con un aparato flexible que tiene una cámara en la punta, y podemos visualizar toda la mucosa del colon y además tomar la biopsia, que es lo más importante, dependiendo de si encontramos algo no considerado como normal. Realización de colonoscopia se habla, las guías americanas hablan a partir de los 40 años, todo paciente debe de realizarse su colono, y si usted tiene un antecedente familiar per se cercano, primario, mamá, papá o demás, ya de a partir de los 30, usted debe de comenzar a visitar el gastroenterólogo con fines de hacer su chequeo general, que incluye tanto una colonoscopia como una endoscopia alta, en este caso. Sí, doctora Sánchez, la joven Gaby pregunta, ¿cuál es el principal síntoma o signo que presenta a un paciente con cáncer de colon? Existen diferentes síntomas, como mencionamos anteriormente. Uno de los principales que yo considero es el cambio en el patrón evacuatorio. Como te dije, el paciente cambia mucho de diarrea a estreñimiento, la presencia de sangre en las heces, podríamos decir, y la pérdida de peso. Yo considero que esos tres son los principales para mí. Ok, doctora, ya para finalizar nuestro live, quiero que nos dé algunas recomendaciones para tomar en cuenta al momento de nosotros sentir cualquier tipo de síntoma e ir a un gastro a revisarnos. Entonces, me gustaría saber qué recomendación usted le podría dar a las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos. Bueno, las recomendaciones son simples. Tenemos una vida muy estresante, llevamos una vida muy estresante con trabajo, familiar y demás, y ahora nuestras vidas han cambiado con el asunto de lo que estamos viviendo actualmente, de la pandemia, del COVID-19, pero que eso no sea motivo para hacer ejercicios. Hay que llevar una vida activa físicamente, hay que cambiar la forma de alimentarnos, una mayor ingesta de fibras, de vegetales, de alimentos verdes, del caroteno, que es la vitamina A, que existe en todo lo que es los alimentos amarillos, naranjas, zanahorias, maíz y demás, y la eliminación del alcohol, la eliminación del tabaco, también la eliminación de las carnes rojas, de mal cocidas, de los productos embutidos de mucho tiempo, salchichas, mortadelas, chuletas ahumadas y demás. Y obviamente chequeos generales o frecuentes con un especialista de la salud de su confianza. Muchísimas gracias a la doctora Piel Sánchez, mi amiga, hermana desde San Francisco de Macorís. Piel, dale tus números de contacto y dónde tú estás ubicada allá en San Francisco. Bueno, estamos aquí laborando en el Centro Médico Siglo XXI, en el edificio profesional, consultorio 305, con los teléfonos 809-0745, siempre a sus órdenes. Pueden seguirla también a través de sus redes sociales, doctora DRA.pielangelisánchez, DRA.pielangelisánchez, ahí la pueden seguir todas las informaciones riquísimas que ella nos comparte con relación a la salud. Así es que muchísimas gracias, doctora Sánchez, por habernos acompañado en esta tarde y esperamos que pueda ser más frecuente este tipo de live entre nosotras, con diferentes tipos de informaciones. Muchas gracias a ti por la oportunidad, esperando que haya sido de mucha ayuda a las personas que tuvieron la oportunidad de entrar,
porque eso es lo que queremos, orientar y prevenir. Muy bien. Pues muchísimas gracias y pasen todos muy buenas tardes. Gracias. Bye bye.